El aire del consultorio era frío, estéril, olía a antiséptico y a decisiones que otros tomaban por ti. Me senté con la espalda recta en la silla de vinilo, las manos cruzadas sobre mi bolso, un bolso de piel que Ricardo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Era mi ancla en este mar de mentiras. Frente a mí, mi hijo Javier, mi único hijo, le describía a la doctora Fuentes la mujer en que, según él, me había convertido. Su voz era un bálsamo de preocupación fingida, cada palabra cuidadosamente elegida para pintar un cuadro de senilidad y desamparo. «Se le olvida la estufa prendida, doctora», decía, y su mirada buscaba la compasión en el rostro de la médica. El otro día, la vecina me llamó porque había un fuerte olor a gas y se pierde en su propio barrio, el barrio donde ha vivido 40 años. Cada frase era una pincelada maestra en un retrato que no era el mío. Era el retrato de una mujer frágil, una carga, una persona que ya no era capaz de gobernar su propia vida. Mi Javier, el niño al que le había enseñado a anudarse los zapatos, ahora intentaba desatar los lazos que me unían a mi propia mente. A su lado, su esposa, Sofía, asentía con una expresión de piedad tan bien ensayada que podría haber ganado un premio. Apoyaba una mano en el brazo de Javier, un gesto de apoyo conyugal que en realidad era un acto de dirección escénica. Yo permanecía en silencio. Había aprendido en mis 68 años que el silencio puede ser un arma poderosa. Mientras ellos hablaban, mi mente, esa mente que supuestamente se desvanecía, trabajaba a toda velocidad, como una vieja máquina de contabilidad bien engrasada. Registraba cada palabra, cada gesto, cada pausa calculada. La función ha comenzado, pensé con una furia fría que no se reflejaba en mi rostro, y yo soy la protagonista involuntaria. El nudo en mi garganta no era de tristeza, sino de una rabia helada, la rabia de la traición. La doctora Fuentes, una mujer de mi edad con ojos que habían visto demasiado como para ser engañados fácilmente, escuchaba sin interrumpir. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero noté cómo sus dedos tamborileaban suavemente sobre su escritorio. Observaba, no solo a Javier y a Sofía, sino a mí, a la mujer silenciosa en la silla de vinilo. Buscaba grietas en mi fachada de calma, alguna señal que confirmara la historia que mi hijo estaba tejiendo con tanto esmero. No le di ninguna. Me limité a respirar, lenta y profundamente, contando los latidos de mi corazón como si fueran las cuentas de un rosario. 1, 2, 3. Calma, Elena, calma. Esto también pasará a los libros. La contabilidad del alma la llamaba mi Ricardo. Un libro mayor donde cada deuda emocional, cada crédito de amor quedaba registrado. Y la deuda que mi hijo estaba contrayendo en ese momento era una que tardaría toda una vida en pagar. Hace apenas 6 meses, el mundo parecía un lugar diferente, o quizás yo era simplemente más ingenua. Estaba en el jardín de eventos La Casona, un lugar ridículamente caro en las afueras de la ciudad, viendo a Javier casarse con Sofía. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de jacaranda centenarias, pintando el césped con manchas de luz violeta. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Sofía, con su vestido de diseñador y su sonrisa de revista, parecía una visión. Javier, mi Javier, la miraba con una adoración que me dolía físicamente, porque veía en ella un reflejo de sus propias inseguridades, de su necesidad de validación externa. Recuerdo haberme sentido como una extraña en mi propia familia.
El evento había sido planeado enteramente por Sofía. Cada detalle, desde los centros de mesa con orquídeas importadas hasta la banda de jazz que tocaba una versión suave de canciones que yo no reconocía. Mi opinión no había sido solicitada, y cuando la ofrecía, era recibida con una sonrisa condescendiente y un gracias por la sugerencia, Elena, pero ya tenemos una visión muy clara. El momento culminante de mi alienación llegó durante el brindis. Sofía, con la copa en alto y la luz del atardecer dorando su cabello, me dedicó unas palabras. Quiero brindar por mi maravillosa suegra, Elena, dijo, y su voz goteaba una dulzura empalagosa, por ser una mujer tan generosa. Gracias, Elena, por invertir en nuestro futuro. La palabra resonó en el aire cargado de perfume de flores y champán. Invertir, no apoyar, no ayudar, no compartir, invertir. Una palabra de negocios, fría, calculadora, un término que se usa cuando se espera un retorno. Los invitados aplaudieron, conmovidos por el aparente gesto de cariño. Yo sonreí, porque eso es lo que se esperaba de mí, pero sentí un escalofrío. En ese momento, también noté por primera vez a los padres de Sofía, sentados en una mesa alejada. Eran una pareja de aspecto humilde, de piel curtida por el sol y manos trabajadoras. Parecían incómodos, fuera de lugar en medio de tanto lujo. Sus trajes no eran de diseñador, y su silencio contrastaba con la risa estridente de los amigos de Sofía. Comprendí entonces algo fundamental sobre mi nueva nuera. No solo buscaba la riqueza, huía de la pobreza, y su miedo era tan grande que estaba dispuesta a cualquier cosa para no volver a mirar atrás. Esa noche, mientras conducía de vuelta a mi casa en Coyoacán, la casa donde Javier había crecido, me sentí profundamente sola. La alegría del día se había agriado, dejando un sabor amargo a premonición. La inversión a la que Sofía se refería había ocurrido 2 meses antes de la boda. Javier vino a verme una tarde de domingo. Solo, eso ya era una señal. Cuando Sofía quería algo, siempre venían juntos, formando un frente unido. Cuando Javier se sentía culpable o avergonzado, venía solo. Se sentó en la cocina, en la misma silla donde solía hacer sus tareas de niño, y evitó mi mirada. Revolvió su café con leche durante 5 minutos antes de finalmente hablar. Mamá, empezó, con la voz apenas audible. Sofía y yo encontramos el lugar perfecto, un departamento en Polanco. Tiene todo lo que siempre hemos soñado. Seguridad, una vista increíble, está cerca de nuestros trabajos. Escuché la emoción forzada en su voz. Polanco, el epicentro de la nueva riqueza de la Ciudad de México, un barrio de boutiques de lujo y restaurantes de moda. Un mundo muy alejado de nuestro tranquilo y arbolado Coyoacán. Eso suena maravilloso, hijo, le dije, manteniendo mi voz neutral. ¿Y pueden pagarlo? Ahí estaba la pregunta clave. Javier se encogió. Bueno, casi. Tenemos nuestros ahorros, pero el enganche es muy alto. Necesitamos 1,5 millones de pesos. 1,5 millones. La cifra quedó suspendida en el aire, pesada, obscena. Era una parte sustancial de mis ahorros, el dinero que Ricardo y yo habíamos acumulado durante toda una vida de trabajo duro. El dinero para mi vejez, para mi tranquilidad. Vi la vergüenza en su rostro y por un instante me compadecí de él. Recordé su primer gran fracaso, esa empresa de marketing digital que había fundado con tanto entusiasmo y que se había hundido en menos de 1 año, dejándolo con una deuda que yo había tenido que saldar discretamente. Él odiaba esa memoria.
Odiaba la sensación de ser un fracaso a mis ojos. Y Sofía, con su ambición desmedida, era a la vez su tortura y su salvación prometida. Ella le ofrecía un atajo hacia el éxito que él sentía que nunca podría alcanzar por sí mismo. Mamá, sé que es mucho pedir, continuó, interpretando mi silencio como una negativa, pero te lo devolveremos, te lo juro. En 2 años, en cuanto cerremos un par de proyectos grandes. Es solo un empujón para empezar. La contadora que había en mí, la profesional que fui durante 35 años, se hizo cargo. Mi corazón de madre quería decirle que sí sin condiciones, pero mi cabeza, entrenada para ver los números y no los deseos, me dictó otro camino. Javier, le dije con calma, el dinero no es un regalo, es un préstamo. Y como cualquier préstamo serio, necesita estar documentado. Fui a mi pequeño estudio, saqué una hoja de papel y empecé a escribir. Un contrato simple, claro, sin tecnicismos legales confusos. Contrato de préstamo personal. La cantidad: 1.500.000 MXN. Plazo de devolución: 24 meses. Tasa de interés: 0%. Y una cláusula final, la más importante. Como garantía del presente préstamo, el nombre de Elena Rojas figurará en las escrituras de la propiedad adquirida hasta la liquidación total de la deuda. Se lo presenté. Javier apenas lo miró. Su alivio era tan grande que habría firmado cualquier cosa. Puso su nombre en la línea de puntos con una caligrafía apresurada, casi infantil. Cuando levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para nosotros. Sí que lo sé, hijo, pensé para mis adentros. Significa que Sofía ha ganado esta ronda. Un par de días después, cuando fueron a firmar las escrituras, me aseguré de que mi nombre estuviera ahí, tal como habíamos acordado. Sofía me dirigió una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa que decía: por ahora has ganado tú, vieja, pero esto no ha terminado, no me equivoqué. El primer incidente ocurrió exactamente 1 mes y 3 días después de la boda. Vino en la forma de un juego de llaves. Yo siempre había tenido un duplicado de las llaves de la casa de Javier, desde que era un adolescente propenso a perder las suyas. Era un arreglo práctico, nada más. Pero para Sofía era un símbolo de mi continua presencia en su vida. Ese día me llamó con una voz cargada de un pánico dulzón. Elena, ¿qué crees? No encuentro mi juego de llaves por ningún lado. ¿No las habrás tomado por error la última vez que viniste? Su tono era inocente, pero la pregunta era una acusación velada. Por supuesto que no las había tomado. Mis llaves estaban en el cuenco de cerámica junto a mi puerta, donde siempre habían estado. No, Sofía, estoy segura de que no, respondí con calma. 1 hora después, volvió a llamar, esta vez con una risa cantarina. ¡Ay, qué tonta soy! Ya aparecieron. ¿A que no adivinas dónde estaban? Dentro del refrigerador. ¡Qué bárbara! ¡Qué distraída ando! Javier dice que a veces a ti también te pasa, que guardas las cosas en lugares raros. Colgué el teléfono y me quedé mirando el aparato, un sudor frío recorriéndome la espalda. Yo nunca había guardado las llaves en el refrigerador. Era una mentira pequeña y absurda, pero diseñada con un propósito: sembrar una semilla de duda. No en mí, sino en Javier. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, la conversación repitiéndose en mi cabeza. Me levanté y preparé un té de tila. Mientras el agua hervía, llamé a mi mejor amiga, Carmen.
Nos conocíamos desde la primaria y ella era la única persona en el mundo, aparte de mi difunto Ricardo, que me conocía sin filtros. Le conté la historia de las llaves. Carmen, que había sido profesora de historia toda su vida, escuchó en silencio. Cuando terminé, su voz al otro lado de la línea fue cortante como el acero. Están construyendo un caso en tu contra, Elena. Es la táctica más vieja del libro. Te hacen dudar de ti misma, te aíslan, te pintan como incompetente ante los demás. Es gaslighting de manual. Y entonces dijo las palabras que cambiarían el curso de todo. Cuando las palabras son niebla, Elena, la tinta es una roca. Necesitas un registro, anótalo todo. Fechas, horas, palabras exactas, cada mentira, por pequeña que sea. Empieza hoy. Al día siguiente, fui a una papelería en el centro de Coyoacán y compré un cuaderno de piel negra, marca Moleskine. Era elegante, sobrio, profesional. En casa, me senté en mi escritorio, el mismo donde Ricardo solía leer el periódico, y abrí el cuaderno en la primera página. Con mi mejor caligrafía de contadora, escribí la fecha. Y luego, la primera entrada. Sofía llamó para decir que había encontrado sus llaves en el refrigerador. Insinuó que yo las había puesto ahí y que era algo que yo solía hacer. Es falso. Mis llaves nunca han salido de su lugar. Siento que algo no está bien. Esto es el principio de algo. No sabía cuán proféticas serían esas últimas palabras. Acababa de abrir un nuevo libro de contabilidad, el libro de mi propia defensa. El cuaderno negro se convirtió en mi compañero silencioso, en el confidente de mis miedos y en el archivo meticuloso de la Guerra Fría que se había desatado. Las entradas comenzaron a acumularse, pequeñas anotaciones que por sí solas parecían insignificantes, pero que juntas tejían una red oscura de manipulación. Una semana después del incidente de las llaves, Sofía me llamó para confirmar una comida familiar el domingo. Perfecto. Nos vemos a las 2 en tu casa, Elena, dijo con su habitual alegría forzada. El domingo, a la 1:30, llamé a Javier para preguntarle si necesitaban que comprara algo de postre. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mamá, dijo Javier con un tono de extraña paciencia, ¿de qué hablas? La comida es en casa de los papás de Sofía y quedamos a las 3. Sofía dice que te lo repitió 2 veces ayer. Eso no es cierto, Javier. Ella dijo claramente que en mi casa a las 2. Mi voz era firme, pero sentí una punzada de pánico. ¿Era posible que me hubiera confundido? Ay, mamá, andas muy distraída últimamente. No te preocupes, todavía tienes tiempo. Sal ahora mismo para que no llegues tarde. Cuando llegué, 1 hora después, a la modesta casa de los padres de Sofía en Iztapalapa, todos ya estaban sentados a la mesa. Sofía se levantó para recibirme con un beso en la mejilla. Qué bueno que llegaste, Elena. Ya nos tenías preocupados, susurró, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Esa noche, la entrada en mi diario fue más larga. Cambió el lugar y la hora de la comida y luego me acusó de estar confundida. Lo hizo delante de Javier para reforzar su narrativa. Él le creyó a ella. Me sentí humillada y furiosa. La sensación de aislamiento se intensifica. Los ataques se volvieron más sutiles, más públicos. En una reunión con la familia extendida, estábamos hablando de un primo lejano. Ah, sí, me acuerdo de él, ¿cómo se llamaba? ¿Roberto?, dije yo. Sofía soltó una risita. Ay, Elena, qué memoria la tuya. Se llama Ricardo, como tu esposo. ¿Cómo se te pudo olvidar? Lo dijo con un tono juguetón,
pero el mensaje era claro para todos los presentes. Elena ya no rige bien. Anoté el incidente, detallando quiénes estaban presentes y cómo reaccionaron. La manipulación no era solo psicológica, también era logística. Empezó a ayudarme con mis citas médicas. Para que no se te pasen, Elena decía. Luego, convenientemente, se olvidaba de avisarme de un cambio de última hora o me daba la dirección equivocada. Cuando yo llegaba tarde o al lugar incorrecto, ella se lamentaba ante Javier. Pobrecita tu mamá, de verdad que ya no puede con estas cosas. Me parte el corazón verla así. Cada uno de estos incidentes por sí solo podía ser descartado como un malentendido, un despiste, pero en las páginas de mi cuaderno, documentados con fechas, horas y testigos, se convertían en un patrón innegable. Era un asedio lento, una campaña diseñada para despojarme de mi credibilidad, ladrillo a ladrillo, hasta que la fortaleza de mi mente quedara en ruinas a los ojos de mi propio hijo. Y lo más doloroso era que Javier, mi Javier, era un cómplice dispuesto, demasiado débil o demasiado ciego para ver la verdad. Paralelamente a la erosión de mi credibilidad, comenzó la presión financiera. Ya no eran grandes sumas, sino un goteo constante, una sangría de pequeños gastos que ponían a prueba mis límites. Javier empezó a llamarme con pretextos cada vez más endebles. Mamá, ¿qué crees? Salió un viaje de trabajo de última hora a Monterrey. La empresa lo paga, pero los viáticos tardan en llegar. ¿No me podrías prestar unos 10,000 pesos para no andar tan justo? La primera vez se los di. La segunda, 2 semanas después, fue un imprevisto con el coche. El seguro no lo cubre todo. Necesito 8,000. También se los di. Pero la tercera vez, cuando llamó pidiendo 15,000 para una oportunidad de inversión que un amigo me ofreció, es algo seguro. Te los devuelvo en un mes. Algo dentro de mí se endureció. La contadora tomó el control. Javier, lo siento, pero no puedo, le dije con la mayor calma que pude reunir. Tengo mis propios gastos y un presupuesto que debo respetar. Hubo un silencio gélido al otro lado de la línea. Luego su voz cambió. El tono suplicante desapareció, reemplazado por una frialdad que me heló la sangre. Entiendo. No te preocupes, mamá. Ya veré cómo le hago. Y colgó. Esa noche, mi diario registró no solo la petición, sino el cambio en su tono. Hoy me negué a darle más dinero a Javier. Su reacción fue de una frialdad calculada. No hubo enojo, sino un distanciamiento. Es como si hubiera fallado una prueba. Siento que me están midiendo, evaluando mi utilidad. El préstamo grande fue el anzuelo. Estas pequeñas peticiones son la forma en que tiran del sedal para ver si sigo enganchada. La presión no venía solo de Javier. Sofía tenía su propio método. Cuando venían de visita, ella paseaba por mi casa, admirando mis cosas con una mirada que no era de aprecio, sino de tasación. «Qué bonito es este jarrón de Talavera», Elena decía, acariciando la cerámica. «Debe valer una fortuna». O «Este cuadro de tu sala, ¿es de algún pintor conocido? Se ve muy fino». Nunca pedía nada directamente. Era más sutil. Dejaba caer comentarios sobre lo mucho que les costaba amueblar su departamento en Polanco, sobre lo increíblemente cara que era la vida que habían elegido. Era una invitación constante a que yo ofreciera ayuda, a que desmantelara mi propia casa para construir la suya. Me negué a caer en el juego. El punto de inflexión fue cuando tocaron el tema del coche. Yo tenía un auto modesto, un Sentra de hace 5 años, pero en perfecto estado. No lo usaba mucho. Prefería caminar o usar el transporte público.
pero me daba la libertad de ir a donde quisiera, cuando quisiera. Oye, Elena, me dijo Sofía un día, con su tono más meloso, hemos estado pensando, como casi no usas tu coche, y a nosotros nos vendría de maravilla tener un segundo auto para no pelearnos por el nuestro. ¿Qué te parecería si nos lo vendes? Te daríamos un buen precio, claro. No está a la venta, Sofía, respondí tajantemente. Pero mujer, si se la pasa guardado en el garaje, sería mucho más útil con nosotros. Para mí es útil donde está. Me da independencia. Sofía suspiró, un suspiro teatral de exasperación. Siempre la independencia. A veces hay que saber aceptar ayuda, Elena, dejar que la familia te cuide. Cuidar no es controlar, Sofía, le dije, mirándola directamente a los ojos. Por primera vez vi un destello de odio puro en su mirada antes de que lo ocultara de nuevo tras su máscara de dulzura. Esa noche, la entrada de mi diario fue larga y detallada. Dibujé 2 columnas. En una, activos que desean. En la otra, tácticas utilizadas. La casa, el dinero, el coche, la manipulación, la victimización, la presión. Ya no era solo una sensación, era una estrategia, y yo era el objetivo. El golpe de gracia psicológico llegó durante una cena familiar que organicé en mi casa. Invité a mis primas y algunos amigos de toda la vida. Quería rodearme de normalidad, de afecto genuino. Fue un error. Les di a mis enemigos un escenario y una audiencia. Durante toda la noche, Sofía se dedicó a traducirme. Cada vez que yo contaba una anécdota, ella intervenía con una sonrisa brillante. Lo que mi suegra quiere decir es, comenzaba, y procedía a contar mi propia historia con sus palabras, simplificándola, infantilizándola, como si yo fuera una anciana balbuciante incapaz de hilar 2 frases seguidas. Elena, ¿te acuerdas de aquel viaje a Oaxaca? Me preguntó mi prima Guadalupe. Claro que sí, empecé a decir. Fuimos en el 85, Ricardo acababa de comprarse aquel Datsun destartalado y nos dejó tirados en medio de la sierra. ¡Ay, sí! Esa historia es buenísima, me interrumpió Sofía, dirigiéndose a toda la mesa. Imagínense, la pobre Elena y su esposo, solos en la carretera. Lo que ella siempre cuenta es que un señor con un burro cargado de mezcal los rescató. ¡Qué aventura! Su versión era una caricatura de la mía, despojada de todos los matices y la emoción real. Me quedé con la palabra en la boca. Sentí cómo la sangre me subía a las mejillas. Todos en la mesa rieron con la versión de Sofía, y yo me sentí como una niña a la que le han quitado su juguete. Intenté retomar el hilo un par de veces más, pero ella siempre encontraba la forma de tomar el control de la conversación, de presentarme como una figura adorable pero senil, una reliquia del pasado, cuyas historias necesitaban ser curadas y presentadas por alguien más joven y brillante. Javier no hizo nada. Se limitaba a sonreír, encantado con el ingenio de su esposa, sin darse cuenta, o sin querer darse cuenta, de la crueldad que había detrás de cada una de sus intervenciones. Me retiré a la cocina con la excusa de traer más café. Me apoyé en el fregadero, respirando hondo, tratando de contener las lágrimas de rabia y humillación. Me sentía borrada, silenciada en mi propia casa, frente a la gente que me quería. Escuché la voz de Sofía desde el comedor, seguida de risas. Estaba contando otra de mis historias. Esa noche, la entrada de mi diario fue corta, escrita con una letra temblorosa por la furia. Fecha de hoy. Cena en mi casa. Sofía me silenció toda la noche, contando mis propias historias como si fueran suyas,
tratándome como a una niña. Javier fue su cómplice pasivo. Me han declarado incompetente sin necesidad de un juez. Ya no solo quieren mi dinero o mis bienes, quieren mi voz, quieren mi identidad. Esto es una guerra. Y acabo de darme cuenta de que si no lucho la voy a perder. La gota que derramó el vaso, el momento en que la Guerra Fría se convirtió en una declaración de hostilidades abierta, llegó un martes por la mañana. El timbre sonó a las 10 en punto. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, me encontré con Javier y Sofía, vestidos con una formalidad impropia de una visita matutina. Detrás de ellos, un hombre de unos 50 años, con un traje gris impecable y un portafolio de piel, me sonreía con una amabilidad profesional que me puso en alerta máxima. «Mamá, buenos días», dijo Javier, evitando mi mirada. «Él es el licenciado Benítez, es un notario público. Necesitábamos hablar contigo de unos asuntos importantes». Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tambor sordo en mi pecho. Un notario. En México, un notario público no es un simple testigo de firmas. Es un abogado con fe pública, una figura de inmenso poder legal. Su presencia solo podía significar una cosa: estaban listos para ejecutar su plan. «Poseen», dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme. En mi sala, el licenciado Benítez abrió su portafolio sobre mi mesa de centro con la eficiencia de un cirujano preparando sus instrumentos. Sacó un fajo de papeles. «Señora Rojas», comenzó el notario con voz meliflua, «sus hijos están muy preocupados por su bienestar. Desean simplificarle la vida, quitarle de encima las cargas administrativas para que usted pueda disfrutar de su jubilación sin preocupaciones». Sofía intervino, su voz un arrullo de serpiente. «Es por tu bien, Elena. Queremos que descanses, que no tengas que lidiar con pagos, impuestos, con el mantenimiento de esta casa tan grande». El notario me deslizó el primer documento. Lo reconocí al instante. Era una cesión de derechos. Estaban pidiéndome que renunciara a mi parte de la propiedad del departamento de Polanco, aquella que garantizaba mi préstamo. El segundo documento era aún peor. Un poder general para actos de dominio y de administración. Si yo firmaba eso, le estaría entregando a Javier el control absoluto sobre todos mis bienes, mi casa, mis cuentas bancarias, mis inversiones. Le estaría entregando mi vida en una hoja de papel. Levanté la vista de los documentos y los miré. A los tres. Al notario profesional, a mi nuera sonriente, a mi hijo que tenía la vista clavada en una mancha imaginaria en la alfombra. «No voy a firmar esto», dije. Las palabras salieron de mi boca, claras y afiladas. La sonrisa de Sofía vaciló por una fracción de segundo. La máscara se agrietó. «Elena, creo que no entiendes. Esto es para ayudarte. Javier se encargará de todo. Ya no tendrás que preocuparte por nada». «Entiendo perfectamente», repliqué, y mi voz subió un decibelio. «Entiendo que me están pidiendo que me declare legalmente incompetente. Entiendo que quieren tomar el control de todo lo que he trabajado en mi vida». Y la respuesta es no. Me levanté, un gesto de finalidad. «Licenciado Benítez, le agradezco su tiempo, pero esta reunión ha terminado. No hay nada que firmar». El rostro de Javier era un poema de pánico y culpa. El del notario, de pura incomodidad profesional. Pero el de Sofía fue una revelación. La dulzura desapareció por completo, reemplazada por una expresión de fría y pura furia. Sus ojos se entrecerraron. «¿Vas a lamentar esto? Vieja terca», pareció decir su mirada.
Cuando se fueron, cerré la puerta y me apoyé en ella. Temblando, la adrenalina que me había sostenido se disipó, dejando paso a un vacío helado. Había ganado la batalla, pero sabía que la guerra acababa de empezar y yo estaba sola. Tras la visita del notario, me derrumbé. La fortaleza que había mostrado se desmoronó en cuanto la puerta se cerró. Me deslicé hasta el suelo, la espalda contra la madera fría, y lloré. Lloré como no lo había hecho desde la muerte de Ricardo. Eran lágrimas de rabia, de miedo, pero sobre todo de un dolor insoportable, el dolor de la traición filial. Mi hijo, mi único hijo, había intentado despojarme de todo, no con un arma, sino con un bolígrafo y una sonrisa. Me encerré en casa durante 2 días. No contesté el teléfono. Bajé las persianas, creando una penumbra que reflejaba la oscuridad de mi alma. Me senté en el sillón de Ricardo, abrazando un cojín como si fuera un salvavidas. Hojeé álbumes de fotos, buscando al niño de ojos brillantes que aparecía en ellas, tratando de entender en qué momento se había convertido en el extraño que había traído a un notario a mi casa. ¿Fui yo? ¿Lo amé demasiado? ¿Lo protegí en exceso de las durezas de la vida, dejándolo incapaz de enfrentarse a sus propias responsabilidades? Las dudas me asaltaron, venenosas y persistentes. ¿Y si tenían razón? ¿Y si de verdad estaba perdiendo la cabeza? Repasé mentalmente los incidentes que Sofía había fabricado. ¿Realmente había olvidado la cita? ¿Había dejado las llaves en el refrigerador y no lo recordaba? Por un momento aterrador, mi propia mente se convirtió en un territorio hostil, un lugar en el que no podía confiar. El gaslighting estaba funcionando. Me sentía a la deriva, sola y aterrorizada. En el punto más bajo de mi desesperación, cuando la autocompasión amenazaba con ahogarme, sonó el teléfono. Lo ignoré, pero siguió sonando, insistente, con la terquedad que solo podía ser de una persona, Carmen. Finalmente, al 10º timbrazo contesté. ¿Elena? Su voz era una mezcla de preocupación y regaño. ¿Se puede saber qué demonios te pasa? Llevo 2 días llamándote. ¿Estás bien? No pude responder. Un sollozo se me atoró en la garganta. Voy para allá, dijo, y colgó. Media hora después, estaba abriendo la puerta. Carmen entró, evaluó la penumbra, mi aspecto desaliñado y me guió hasta la cocina. Sin decir una palabra, preparó un café de olla, fuerte y dulce. Me sentó a la mesa y puso una taza humeante frente a mí. Ahora, dijo sentándose a mi lado, cuéntamelo todo. Y lo hice. Entre sorbos de café y nuevas lágrimas, le conté lo del notario, los papeles, la mirada de Sofía, la cobardía de Javier. Le confesé mis dudas, mi miedo a estar perdiendo la lucidez. Carmen me escuchó con una paciencia infinita. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Sus manos eran cálidas, fuertes, las manos de una mujer que había calificado miles de exámenes y enfrentado a cientos de adolescentes rebeldes. Escúchame bien, Elena Rojas, dijo, y su voz no admitía réplica. No estás loca, estás bajo ataque, te están quebrando psicológicamente para poder robarte. Es una estrategia, no una casualidad. Hizo una pausa, mirándome fijamente. Así que tienes 2 opciones. Puedes quedarte aquí, llorando en la oscuridad, hasta que vuelvan y te encuentren lo suficientemente débil como para firmar. O puedes secarte esas lágrimas, ponerte de pie y luchar. Sus palabras fueron como un electrochoque. Me sacudieron de mi letargo. Pero, ¿cómo, Carmen? ¿Cómo lucho contra mi propio hijo? No estás luchando contra tu hijo,
corrigió ella. Estás luchando por tu dignidad, por el respeto que te mereces, por la vida que tú y Ricardo construyeron. Se inclinó hacia adelante, su voz bajó a un susurro intenso. Llora todo lo que quieras hoy, Elena. Saca todo el dolor, toda la rabia, porque mañana, a primera hora, empezamos a luchar. Esa noche dormí por primera vez en días. Un sueño pesado, sin sueños. A la mañana siguiente, me desperté con una nueva determinación. La niebla de la duda se había disipado, reemplazada por una claridad fría y dura. Carmen tenía razón. Era hora de luchar. La escena en el consultorio de la doctora Fuentes cobraba ahora un nuevo significado. Ya no era una víctima pasiva, era una observadora estratégica. Cada palabra de Javier, cada gesto de Sofía, se convertía en una pieza de evidencia que mi mente catalogaba y archivaba. Cuando Javier terminó su discurso, la doctora se volvió hacia mí. Sus ojos, a través de sus gafas de lectura, eran agudos, inquisitivos. Señora Rojas, dijo con voz tranquila. ¿Y usted cómo se siente? ¿Coincide con la descripción que su hijo hace de su estado? Respiré hondo. Era mi turno. Hablé con calma, con la precisión de una contadora presentando un informe anual. Doctora Fuentes, agradezco la preocupación de mi hijo, aunque creo que está equivocada. Tengo 68 años. A veces olvido dónde dejé mis gafas. Sí, a veces me cuesta recordar el nombre de un actor, pero sé perfectamente qué día es hoy, sé dónde vivo y soy plenamente consciente de mis finanzas y de mis decisiones. Miré directamente a Javier. No he dejado ninguna estufa encendida. Y la última vez que me perdí en mi barrio fue porque decidí explorar una calle nueva para ver las bugambillas. Mi respuesta, tan lúcida y serena, pareció descolocar a Javier y a Sofía. No esperaban coherencia, sino confusión. La doctora asintió lentamente. Hizo algunas preguntas más. Preguntas de rutina sobre mi salud, mis hábitos, mi vida social. Las respondí todas con claridad. Finalmente, dijo, Javier, Sofía, ¿podrían esperarnos un momento afuera? Por favor, me gustaría hablar a solas con su madre. Una vez que salieron, la expresión de la doctora Fuentes se suavizó. Señora Rojas, dijo, inclinándose sobre su escritorio. No soy psicóloga, pero llevo 30 años ejerciendo la medicina. Y usted me parece una mujer perfectamente lúcida. Sin embargo, la situación que percibo aquí me preocupa. Hizo una pausa. Cuando hay disputas familiares, especialmente donde hay dinero o propiedades de por medio, a veces se utilizan argumentos sobre la salud mental de una persona mayor como una herramienta de presión, como una forma de invalidarla. Sentí un nudo de gratitud en la garganta. Alguien me veía. Alguien entendía. ¿Qué puedo hacer, doctora?, pregunté. Voy a darle una recomendación, dijo, y empezó a escribir en un recetario. Le sugiero que, por su propia tranquilidad y protección, se someta a una evaluación neuropsicológica formal y completa. Es una serie de pruebas exhaustivas que determinarán de manera objetiva su capacidad cognitiva. Obtenga un informe por escrito de un especialista acreditado. Me entregó el papel con un nombre y un número de teléfono. Piénselo como una póliza de seguro, señora Rojas. Un escudo. Es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Salí de ese consultorio sintiéndome otra mujer. La víctima había desaparecido. En su lugar había una estratega. Tenía mi primera misión, conseguir ese escudo. Conseguir el escudo médico se convirtió en mi prioridad absoluta.
Al día siguiente, llamé al neuropsicólogo que la doctora Fuentes me había recomendado, un tal doctor Alarcón, cuyo consultorio estaba en el otro extremo de la ciudad, en la Colonia del Valle. Concerté una cita para la semana siguiente, pagando la consulta por adelantado con mi propia tarjeta de crédito para no dejar rastro. No le dije nada a nadie, ni siquiera a Carmen. Esta era una batalla que debía empezar a librar en solitario. La evaluación fue un proceso largo y agotador que se extendió durante 2 sesiones de 4 horas cada una. Me enfrenté a una batería de pruebas que desafiaron cada rincón de mi mente. Pruebas de memoria a corto y largo plazo, de razonamiento lógico, de capacidad de cálculo, de lenguaje, de orientación espacial. Tuve que dibujar relojes marcando horas específicas, repetir listas de palabras cada vez más largas, resolver problemas matemáticos complejos y construir figuras con cubos de colores. Fue extenuante, pero también extrañamente vigorizante. Cada respuesta correcta, cada problema resuelto, era una reafirmación de mi propia lucidez. No era la anciana confundida que Sofía y Javier intentaban pintar. Era Elena Rojas, contadora jubilada, una mujer cuya mente había sido su herramienta de trabajo durante más de 3 décadas. Y esa herramienta, aunque un poco más lenta con los años, seguía siendo afilada y precisa. 2 semanas después, volví al consultorio del doctor Alarcón para recibir los resultados. Me entregó un informe encuadernado de 5 páginas. Lo leí allí mismo, mi corazón latiendo con fuerza. Las conclusiones eran claras, redactadas en un lenguaje técnico pero inequívoco. La paciente presenta un funcionamiento cognitivo dentro de los rangos esperados para su edad y nivel educativo. No se observan indicios de deterioro cognitivo mayor o demencia. Se concluye que la señora Elena Rojas posee plena capacidad para la toma de decisiones complejas, incluyendo la gestión de sus asuntos financieros y legales. El informe estaba firmado, sellado y timbrado. Sentí como si me hubieran entregado un salvoconducto, un pasaporte para seguir siendo yo misma. Guardé el documento en mi bolso como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Era más que un papel, era la prueba irrefutable de mi existencia como individuo autónomo. Era mi escudo y estaba lista para usarlo. Mi siguiente movimiento fue fortificar mis finanzas. Si iban a atacarme por mi dinero, necesitaba asegurarme de que mis defensas estuvieran en orden. Fui a mi sucursal bancaria de siempre, la misma donde había abierto mi primera cuenta de ahorros a los 20 años. Pedí hablar con el gerente, un hombre joven al que había visto crecer desde que era un cajero nervioso. Le expliqué, en términos muy generales, que estaba reorganizando mis asuntos y que quería añadir capas extra de seguridad a mis cuentas. No entré en detalles sobre el conflicto familiar. La discreción era clave. Primero, solicité que se revocara cualquier acceso o autorización que Javier pudiera haber tenido en el pasado. En algún momento, años atrás, lo había puesto como beneficiario y le había dado ciertos permisos por si alguna vez me ocurría algo. Era el momento de cerrar esa puerta. Segundo, establecí una contraseña verbal para cualquier transacción telefónica o presencial que superara un monto mínimo. La contraseña que elegí fue Jacaranda 74, la dirección de nuestra primera casa, un lugar del que Javier no se acordaría, pero que para mí estaba grabado en el corazón. Tercero, y lo más importante, fui a otra institución bancaria, una completamente nueva para mí, y abrí una cuenta de inversión. Transferí una parte significativa de mis ahorros a esa nueva cuenta, dejando en la antigua solo lo necesario para mis gastos corrientes. Era una maniobra de diversificación
no solo de activos, sino de información. Si intentaban algo en mi banco de toda la Life, solo encontrarían una fracción de mi patrimonio. Mientras salía del segundo banco, con los contratos de la nueva cuenta guardados de forma segura en mi bolso junto al informe médico, sentí una oleada de poder. Eran pequeños pasos, acciones silenciosas y burocráticas, pero cada una de ellas era un acto de rebelión. Estaba construyendo una fortaleza alrededor de mi autonomía, ladrillo por ladrillo, firma por firma. Ya no era la madre desconsolada llorando en un sillón, era la estratega en jefe de la Operación Dignidad. Y la batalla apenas comenzaba. Con el escudo médico y la fortaleza financiera en su lugar, necesitaba un aliado legal. Necesitaba un general para mi ejército de un solo soldado. El nombre que me vino a la mente fue el del licenciado Mateo Morales, un viejo amigo y colega de Ricardo. Era un abogado de la vieja escuela, de esos que valoraban el honor por encima de los honorarios. Un hombre cuya reputación de integridad era legendaria en los círculos legales de la ciudad. Hacía años que no lo veía, desde el funeral de Ricardo, pero sabía que si alguien podía entender mi situación, era él. Su despacho estaba en un edificio antiguo del centro histórico, con un ascensor de rejas y pisos de madera que crujían con el peso de la historia. El licenciado Morales me recibió personalmente. El tiempo había plateado su cabello y añadido arrugas alrededor de sus ojos, pero su mirada seguía siendo tan penetrante como la recordaba. «Elena, qué sorpresa tan grata», dijo con una voz grave y cálida, estrechando mi mano. «Aunque lamento que probablemente no sea una visita de cortesía». Nos sentamos en su oficina, rodeados de libros encuadernados en piel y el leve olor a tabaco de pipa y papel viejo. Le conté toda la historia, desde el principio. No omití nada. El préstamo, la boda, las manipulaciones de Sofía, la complicidad de Javier, el incidente con el notario, mis dudas, mi visita al médico. Hablé durante casi una hora, sin interrupción. Él escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales en un bloc de hojas amarillas. Cuando terminé, saqué mis pruebas de mi bolso y las puse sobre su escritorio de caoba. Primero, el contrato de préstamo original firmado por Javier. Luego, el informe neuropsicológico de 5 páginas. Y finalmente, el cuaderno negro, mi diario. «¿Y esto, licenciado?», dije, empujando el cuaderno hacia él. «Esto es mi bitácora de la guerra». El licenciado Morales se puso sus gafas de lectura y empezó a examinar los documentos. Leyó el contrato, asintiendo con aprobación. Leyó el informe médico y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Luego abrió el diario. Pasó las páginas lentamente, leyendo entradas al azar. Su expresión se fue endureciendo. El ceño se le frunció. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Pasaron 10, 15 minutos de silencio, rotos solo por el pasar de las páginas. Finalmente, cerró el cuaderno y se quitó las gafas. Se reclinó en su sillón y me miró fijamente. «Elena», dijo, y su voz era grave, solemne. «Están construyendo una trampa muy bien diseñada. Quieren establecer un patrón de comportamiento para solicitar un juicio de interdicción y que un juez te declare incapaz. Con eso, podrían nombrarle a Javier un tutor y tener acceso a todo tu patrimonio». Asentí. Era lo que yo había temido. Pero continuó y golpeó suavemente el cuaderno con el dedo. «Ellos no saben que mientras ellos construían una trampa, tú, sin darte cuenta, has construido una fortaleza. Señora, esto no es un diario.
Hizo una pausa. El efecto dramático fue perfecto. Es el acta de acusación que usted misma ha levantado. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. A partir de ahora, Elena, vas a seguir mis instrucciones al pie de la letra, dijo. Su tono ahora era el de un general dando órdenes. No más conversaciones telefónicas con ellos. Todo por escrito, ya sea por correo electrónico o mensaje de texto. Guarda capturas de pantalla de todo. No aceptes ninguna visita si no hay un testigo presente, preferiblemente Carmen. Y lo más importante, no muestres tus cartas. Deja que ellos hagan el siguiente movimiento. Nosotros estaremos listos para responder. Salí de ese despacho sintiéndome armada hasta los dientes. Ya no estaba sola. Tenía un escudo, una fortaleza y ahora un general. La Operación Dignidad estaba oficialmente en marcha. La siguiente fase del ataque no se hizo esperar, pero esta vez vino de un flanco inesperado. Sofía, al ver frustrado su asalto frontal con el notario, recurrió a una táctica más insidiosa, la guerra de guerrillas emocional, utilizando a la familia como su ejército de monos voladores. La primera llamada fue de mi prima Guadalupe, la hermana de mi madre, una mujer de corazón bueno pero de carácter influenciable. «Elena, hijita», exclamó con su tono siempre alarmado, «acabo de hablar con Sofía. Pobrecita muchacha, está destrozada». «Ah, ¿sí? ¿Y qué le pasa?», pregunté, mi voz deliberadamente neutral. Ya estaba sentada en mi escritorio, con el diario abierto y el bolígrafo en la mano. «Pues que está muy preocupada por ti. Dice que el otro día te notó muy rara, muy agresiva, que intentaron hablar contigo sobre tu futuro para cuidarte y que tú lo tomaste muy a mal. Hija, tienes que entender, ellos solo quieren lo mejor para ti. Javier es tu hijo, te adora. Deberías pensar en lo que ellos te proponen. A nuestra edad, una ya no está para tantos trotes. Hay que dejarse cuidar». Escuché el discurso, reconociendo las frases de Sofía repetidas casi textualmente por mi prima. Era una obra maestra de manipulación. Sofía se pintaba a sí misma como la víctima, la nuera abnegada cuya única preocupación era el bienestar de su suegra ingrata. «Guadalupe», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «te agradezco tu llamada y tu preocupación, pero mis asuntos con Javier y su esposa los arreglo yo. Es un tema privado, pero, Elena, somos familia», insistió. «Exactamente. Y como familia, te pido que respetes mi decisión de manejar esto a mi manera». Colgué antes de que pudiera seguir insistiendo. Anoté la conversación en mi diario, bajo un nuevo encabezado: manipulación a través de terceros. Registré la fecha, la hora y las frases clave. Era importante documentar cómo estaban intentando aislarme y crear una narrativa falsa dentro del círculo familiar. 2 días después, recibí un correo electrónico de un primo segundo que vive en Querétaro, alguien con quien hablo una vez al año por Navidad. El mensaje era largo y serpenteante, pero la esencia era la misma. Había hablado con la encantadora Sofía y estaba un poco preocupado por mi actitud tan cerrada. No respondí el correo, simplemente lo imprimí y lo archivé en una nueva carpeta que titulé Correspondencia hostil. Mi abogado me había advertido que esto pasaría. Intentarán poner a todos en tu contra, hacerte sentir como la mala del cuento, me había dicho. Tu silencio y tus registros serán tu mejor defensa. El golpe más bajo, sin embargo, vino del propio Javier. Me envió un mensaje de texto. No era una llamada, no era una visita. Un simple mensaje de texto,
impersonal y cobarde. Mamá, Sofía y yo estamos muy dolidos. Estás haciendo todo esto muy difícil. No entendemos por qué no confías en nosotros. Si no cooperas, si no aceptas nuestra ayuda, nos vas a obligar a tomar medidas legales para protegerte de ti misma. No queremos hacerlo, pero nuestra prioridad es tu seguridad. Leí el mensaje 3 veces. Protegerte de ti misma. La amenaza estaba ahí, apenas velada. Era el ultimátum, la justificación que estaban construyendo para llevarme ante un juez. Con manos firmes, tomé una captura de pantalla del mensaje. La imprimí. La adjunté a la carpeta de correspondencia hostil. Luego, abrí mi diario y registré el mensaje textualmente. Debajo escribí mi propia anotación. La amenaza ha sido formalizada. Han pasado de la manipulación a la coacción. Creen que me tienen acorralada. No saben que cada movimiento que hacen, cada palabra que escriben, solo añade más munición a mi arsenal. El ultimátum formal llegó una semana después. Era un sobre de color manila, entregado por un servicio de mensajería. Dentro, una carta con el membrete de un despacho de abogados que no era el del licenciado Benítez, sino uno más grande y sin duda más caro. La firma al final era de un tal licenciado Cárdenas. La carta era una obra de arte de la intimidación legal. Hablaba de la profunda y creciente preocupación de mi hijo y mi nuera por mi evidente deterioro cognitivo y mi incapacidad para gestionar adecuadamente mis asuntos. Mencionaba mi negativa irracional a aceptar su ayuda desinteresada y mi comportamiento errático y paranoico. Y luego venía el golpe. Por lo anterior, le extendemos una última invitación a reconsiderar su postura. Le exhortamos a que, en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la recepción de la presente, acceda a firmar el poder notarial que le fue presentado con el fin de que su hijo pueda asumir la gestión de su patrimonio y garantizar su cuidado. De no recibir una respuesta afirmativa en dicho plazo, nos veremos en la penosa necesidad de iniciar un juicio de interdicción por la vía de emergencia, solicitando al juez de lo familiar que designe un tutor provisional para su persona y sus bienes. Leí la carta 2 veces, sintiendo el hielo de la amenaza en cada palabra. Juicio de interdicción. Esas eran las palabras mágicas que habían estado buscando, la herramienta legal para despojarme de todo. Inmediatamente llamé al licenciado Morales. Licenciado, le dije, llegó la carta. Perfecto, respondió él, con una calma que me tranquilizó al instante. ¿Dice 72 horas? Sí. Excelente. Eso nos da tiempo. Me dio una serie de instrucciones precisas y una de ellas me sorprendió. Elena, dijo, ahora es el momento de tenderles una trampa. Ellos creen que usted está asustada y sola. Vamos a usar eso a nuestro favor. Seguí su consejo al pie de la letra. Esperé hasta la tarde del segundo día. Luego llamé a Javier. Me aseguré de que mi voz sonara temblorosa, derrotada. Puse en práctica todas las clases de teatro de mi juventud. Javier, hijo, dije con un suspiro. Recibí la carta de sus abogados. Lo sé, mamá. Lo siento mucho, pero... empezó él con su disculpa ensayada. No, está bien, lo interrumpí. He estado pensando. Quizás tienen razón. Estoy cansada de pelear. Ya no tengo fuerzas. Hice una pausa, como si me costara respirar. Estoy vieja, Javier, y estoy sola. Tal vez es hora de que alguien más se haga cargo. Hubo un silencio al otro lado de la línea.
Pude casi oír los engranajes girando en la cabeza de mi hijo. ¿Lo dices en serio, mamá?, preguntó, su voz una mezcla de sorpresa y alivio. Sí, susurré. Díganle al notario que venga mañana. A la hora que quieran, firmaré los papeles. Solo prométeme que me cuidarás. Claro que sí, mamá, te lo prometo. Haces lo correcto, exclamó, su alegría mal disimulada. Hablaremos con Sofía y te confirmamos la hora. Descansa, mamá, todo va a estar bien. Colgué el teléfono y respiré hondo. La carnada estaba en el agua. Habían mordido el anzuelo. No sabían que estaban a punto de ser arrastrados a una orilla que no esperaban, donde el pez pequeño estaba a punto de revelar que en realidad era un tiburón. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y una feroz expectación. La confrontación final era inminente. Llegaron al día siguiente a las 11 de la mañana. Javier, Sofía y el notario Benítez. Esta vez, la atmósfera era completamente diferente. No había tensión, solo un aire de triunfo mal disimulado. Sofía me sonreía con una dulzura condescendiente, la sonrisa de una ganadora que se permite ser magnánima con el perdedor. Javier, por su parte, parecía genuinamente aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. El notario, más relajado que la última vez, desplegó los documentos sobre la mesa de centro con una eficiencia casi jovial. Yo los recibí con una calma resignada. Les ofrecí café, que aceptaron. Me moví por la cocina con una lentitud deliberada, la de una mujer que ha aceptado su destino. Por dentro, mi mente era un torbellino de cálculos y estrategias, pero por fuera era la imagen misma de la derrota. Bueno, Elena, cuando estés lista, dijo Sofía, rompiendo el silencio. Mientras más pronto terminemos con esto, más pronto podrás empezar a relajarte de verdad. Me senté en mi sillón frente a ellos. El notario me acercó los papeles y un bolígrafo de punto fino. Solo tiene que firmar aquí, aquí y aquí, señora Rojas indicó, señalando las líneas punteadas. Tomé el bolígrafo, sentí sus 3 pares de ojos fijos en mi mano. Sostuve el bolígrafo sobre la primera línea de firma durante un largo segundo. Luego lo bajé. Un momento, por favor, dije. Mi voz apenas un susurro. Antes de firmar el futuro que ustedes han diseñado para mí, me gustaría leer algo. Para recordar. Javier y Sofía intercambiaron una mirada. Vi un destello de impaciencia en los ojos de ella, pero Javier asintió. Claro, mamá, tómate tu tiempo. Probablemente pensó que quería leer un pasaje de la Biblia o una carta de mi difunto esposo. Me incliné y del revistero que estaba junto a mi sillón saqué el cuaderno Moleskine de piel negra. Lo puse sobre mis rodillas. El peso del cuaderno se sentía sólido, real. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, su tono de repente afilado. Es mi diario, respondí con sencillez. He estado escribiendo mucho últimamente. Me ayuda a aclarar mis pensamientos. Lo abrí. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. El único sonido era el suave crujido de las páginas al pasar. Me aclaré la garganta y empecé a leer. 23 de mayo, comencé, mi voz clara y monótona, la voz de una contadora leyendo un balance. Javier vino a casa. Me pidió un préstamo de 1.500.000 pesos para el enganche de su departamento en Polanco. Redacté y firmamos un contrato privado que estipula que mi nombre figurará en las escrituras como garantía hasta la liquidación de la deuda. Vi cómo Javier se removía incómodo en su asiento. El notario levantó una ceja. Pasé unas cuantas páginas.
15 de julio. Sofía llamó para decir que había encontrado sus llaves en el refrigerador. Insinuó que yo las había puesto ahí. Es falso. La cara de Sofía empezó a perder color. Seguí leyendo, saltando de una entrada a otra, tejiendo una cronología de su campaña. 28 de julio. Sofía cambió la hora y el lugar de la comida familiar y me acusó de estar confundida. Javier le creyó. Humillación pública. 12 de agosto. Javier pidió 10,000 pesos para un viaje de trabajo. Se los di. 30 de agosto. Javier pidió 15,000 pesos para una inversión. Me negué. Su reacción fue de una frialdad calculada. 14 de septiembre. Sofía intentó que le vendiera mi coche. Al negarme, me llamó terca e insinuó que no sabía aceptar cuidados. Leí la entrada sobre la cena en la que me habían silenciado. Leí las notas sobre las llamadas de mi prima Guadalupe, sobre el correo de mi primo de Querétaro. La sala estaba ahora en un silencio sepulcral. El notario miraba alternativamente el diario y a la pareja. Su rostro una mezcla de asombro y alarma. Javier tenía la cara entre las manos. Sofía me miraba con un odio puro, sus ojos como dos trozos de hielo negro. Llegué a las entradas más recientes. 22 de octubre. Recibí la visita del licenciado Benítez, aquí presente. Se me presionó para firmar una cesión de derechos y un poder notarial absoluto. Me negué. 25 de octubre. Visita al consultorio de la doctora Ana Fuentes. Javier declaró ante ella que yo sufría de confusión y pérdida de memoria, citando incidentes que sé que fueron fabricados. La cabeza del notario giró bruscamente hacia Javier, cuya cara ahora era del color de la cera. Y finalmente, dije, pasando a la última entrada que había escrito la noche anterior, 28 de octubre, recibí una carta del despacho Cárdenas y Asociados. Un ultimátum de 72 horas para ceder el control de mis bienes bajo amenaza de un juicio de interdicción. Cerré el cuaderno con un suave golpe que resonó en la sala como un disparo. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de mentiras expuestas. Como pueden ver, continué, mi voz ahora firme, sin rastro del temblor fingido. He mantenido un registro bastante detallado de los acontecimientos recientes. Mi memoria, al parecer, funciona bastante bien cuando se trata de documentar un fraude. El notario se aclaró la garganta, visiblemente nervioso. Señora Rojas, yo no estaba al tanto de estos antecedentes. Mis clientes me presentaron la situación desde una perspectiva de preocupación filial. Lo imagino, licenciado, le dije. Por eso, además de este diario, me tomé la libertad de reunir algunas otras pruebas. Metí la mano de nuevo en el revistero. Esta vez saqué una carpeta de cartón de color beige. La abrí sobre la mesa de centro, junto a los papeles que ellos querían que firmara. Aquí tenemos, anuncié, como si estuviera presentando un informe en una junta directiva, el contrato de préstamo original, firmado por mi hijo. Puse el papel frente a ellos. Aquí, una copia certificada de las escrituras del departamento de Polanco, donde mi nombre figura claramente como copropietaria en garantía. La cara de Sofía era una máscara de incredulidad y furia. Javier ni siquiera se atrevía a mirar. Y aquí continué, sacando el siguiente documento con un floreo deliberado. Tenemos el informe de la evaluación neuropsicológica a la que me sometí la semana pasada, realizada por el doctor Ricardo Alarcón, jefe de neuropsicología del Hospital Inglés.
Deslicé el informe encuadernado hacia el notario. 5 páginas que concluyen, y cito: la señora Elena Rojas posee plena capacidad para la toma de decisiones complejas, incluyendo la gestión de sus asuntos financieros y legales. El notario tomó el informe y lo hojeó rápidamente. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par al leer las conclusiones y ver los sellos oficiales. Palideció. Pero eso no es todo, dije, saboreando el momento. Era el jaque mate, la jugada final que había preparado con mi abogado. Saqué el último elemento de mi carpeta. No era un documento, era una tarjeta de presentación. La puse suavemente encima de todos los demás papeles. Esta es la tarjeta del licenciado Mateo Morales, expliqué. Mi abogado me ha informado que un diario tan meticulosamente detallado, respaldado por un contrato, escrituras y una evaluación médica independiente, no solo anula cualquier intento de declararme incapaz, sino que constituye una base sólida y bien documentada para iniciar un proceso penal en contra de mi hijo y mi nuera por los delitos de fraude, abuso de confianza y tentativa de despojo. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras cayera sobre ellos. También me informó, añadí, mirando directamente al notario, que cualquier profesional con fe pública que participe a sabiendas en un acto de esta naturaleza puede ser considerado cómplice y enfrentar la revocación de su licencia, además de posibles cargos criminales. Ese fue el golpe final. El licenciado Benítez se levantó de un salto, como si su asiento estuviera en llamas. Empezó a recoger sus papeles con manos temblorosas. Yo debo retirarme. Tengo una cita urgente. Lamento la confusión. Señora Rojas, mis disculpas. Clientes, ya hablaremos. Balbuceó una serie de frases incoherentes y prácticamente huyó de mi casa, cerrando la puerta tras de sí. El juego había terminado. La trampa se había cerrado, pero no sobre mí, sino sobre ellos. Me recliné en mi sillón, sintiendo por primera vez en meses el dulce sabor de la victoria. La sala quedó en un silencio denso, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Sofía y un sollozo ahogado de Javier. Cuando la puerta se cerró tras el notario, el hechizo de silencio se rompió. Sofía se levantó de un salto, su rostro contorsionado por una furia que ya no podía contener. La máscara de dulzura se había hecho añicos, revelando la fealdad que había debajo. Vieja bruja manipuladora. Siseó, sus manos hechas puños. ¿Cómo te atreviste? ¿Espiarnos? ¿Escribir un diario como una adolescente resentida? No es un diario de resentimiento, Sofía, le respondí con una calma glacial. Es un libro de contabilidad, y el saldo está en tu contra. Nosotros solo queríamos cuidarte, gritó, su voz subiendo de octava, estridente. Eres una egoísta, aferrada a tu dinero, a tu casa, incapaz de dejar que tu hijo sea feliz. Javier, que hasta ese momento había permanecido encorvado en el sofá con la cara entre las manos, levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Sofía, por favor, basta, suplicó con un hilo de voz. No, no basta, se volvió hacia él, furiosa. ¿No lo ves? Nos ha humillado, ha arruinado todo nuestro plan por su estúpido orgullo. Y ahí estaba, la confesión, nuestro plan, ya no había negación posible. Fue entonces cuando Javier se derrumbó por completo, se dejó caer de rodillas frente a mí, su cuerpo sacudido por sollozos. Perdóname, mamá, gimió, el sonido ahogado contra mis rodillas. Perdóname, por favor. Yo no quería,
Ella me convenció. Yo solo. Perdóname. Miré la escena. Mi hijo arrodillado, llorando como un niño. Mi nuera de pie, echando humo como un volcán a punto de entrar en erupción. Sentí una mezcla de asco, pena y un agotamiento infinito. La victoria no era tan dulce como había imaginado. Tenía el sabor amargo de la familia rota. Dejé que Javier llorara durante un minuto. Luego, con una voz desprovista de toda emoción, le dije: «Levántate, Javier. Las lágrimas no van a pagar tu deuda». Él se quedó helado, como si le hubiera abofeteado. Se apartó lentamente, mirándome con una expresión de desconcierto. Me levanté y me dirigí al teléfono que estaba en la mesita auxiliar. «Ahora, si me disculpan», dije, dándoles la espalda, «tengo que hacer una llamada». Marqué el número del licenciado Morales. «Licenciado», dije cuando contestó, «la reunión acaba de terminar. Fue exitosa. Creo que mis deudores están listos para discutir los términos de un nuevo plan de pago». Hice una pausa. «Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes mañana por la mañana para concertar una cita. En su despacho, solo Javier. Tú, Sofía, no estás invitada». Sofía abrió la boca para protestar, pero la mirada que le dirigí la silenció. Era una mirada que nunca antes le había mostrado. La mirada de una mujer que había llegado a su límite y que ya no tenía nada que perder. «Ahora, quiero que se vayan de mi casa», dije, mi voz baja, pero resonando con una autoridad inquebrantable. Ambos salieron en silencio. Sofía con la cabeza alta, desafiante. Javier con la mirada baja, completamente derrotado. Cuando la puerta se cerró, me permití exhalar. La batalla había terminado, pero la guerra por reconstruir mi vida apenas comenzaba. La reunión en el despacho del licenciado Morales fue la encarnación del cambio de poder. Javier llegó solo, puntual, con el aspecto de un hombre que no había dormido en días. Se sentó frente al enorme escritorio de caoba mientras yo me sentaba al lado de mi abogado, no como una madre preocupada, sino como la parte acreedora. El licenciado Morales fue directo, implacable. Desplegó sobre la mesa una serie de documentos. Javier comenzó, su voz grave llenando la oficina. «Dada la situación y los eventos recientes, el acuerdo de préstamo original ha sido violado en espíritu y en intención. Por lo tanto, hemos redactado un nuevo acuerdo de restitución. No es negociable». El nuevo acuerdo era una obra maestra de la precisión legal. El capital original de $1,5 millones de pesos ahora incluía un interés, no uno de usura, sino el interés legal estándar calculado retroactivamente desde la fecha del préstamo. Se establecía un calendario de pagos mensuales estrictos durante un periodo de 5 años. Cada pago debía ser depositado directamente en mi nueva cuenta bancaria, la que él no conocía, el primer día hábil de cada mes. Pero la parte más importante eran las cláusulas de penalización. Si se retrasaba un solo pago más de 5 días, se aplicaría una multa considerable. Si se retrasaban 2 pagos consecutivos, el monto total de la deuda restante se volvería exigible de inmediato, y yo tendría el derecho de iniciar un procedimiento ejecutivo mercantil para embargar sus bienes, comenzando, por supuesto, por su lujoso departamento en Polanco. Además, el acuerdo incluía una cláusula de confidencialidad y no agresión. Javier y Sofía se comprometían a no volver a contactarme para solicitar dinero, a no hacer comentarios despectivos sobre mí a terceros y, lo más crucial, a no realizar ninguna acción que pudiera poner en duda mi capacidad mental o legal. Cualquier violación de esta cláusula
resultaría en una penalización económica adicional. Javier leyó el documento, su rostro palideciendo con cada párrafo. «Mamá, esto es muy duro», susurró. «Es justo, Javier», respondí, mi voz sin inflexiones. «Es la consecuencia de tus actos. La contabilidad no tiene sentimientos, solo tiene números y saldos, y tu saldo está en rojo». «Pero, ¿de dónde voy a sacar ese dinero cada mes? Es casi la mitad de mi sueldo», protestó. El licenciado Morales se inclinó hacia adelante. «Quizás debas considerar hacer algunos ajustes en tu estilo de vida, joven. Vender uno de los coches. Renunciar a las vacaciones en Europa que, según mis fuentes, su esposa estaba planeando. Cancelar las membresías de clubes costosos. Se llama vivir dentro de sus posibilidades. Es un concepto que su madre entiende muy bien». Javier se quedó en silencio, derrotado. Sabía que no tenía opción. El diario, el informe médico, la amenaza de un juicio penal, todo eso pendía sobre su cabeza como una espada de Damocles. Tomó el bolígrafo que el licenciado Morales le ofrecía y firmó cada una de las páginas con una mano que temblaba ligeramente. Cuando terminó, me miró, sus ojos suplicantes, buscando quizás un atisbo de la madre que siempre lo había perdonado todo. No lo encontró. En su lugar, vio a Elena Rojas, la acreedora, la mujer que había recuperado el control de su vida. «El primer pago se vence en 30 días. Javier», le dije a modo de despedida. Salió del despacho sin decir una palabra más. El poder había cambiado de manos de forma absoluta y definitiva. Yo ya no era la víctima potencial. La anciana vulnerable era la dueña de mi destino, la guardiana de mi patrimonio y para mi hijo una lección de vida muy costosa. Los meses que siguieron fueron extrañamente silenciosos y ordenados. El primer día de cada mes, puntualmente, una notificación de depósito aparecía en mi aplicación bancaria. No había llamadas, no había mensajes, solo la fría y eficiente transferencia de fondos. Cada pago era un recordatorio de mi victoria, una reafirmación de mi poder recuperado. Pero la victoria me había dejado un vacío. Había luchado y ganado, pero en el proceso había perdido la ilusión de la familia que creía tener. La relación con mi hijo estaba rota, quizás irreparablemente, reducida a una transacción bancaria mensual. Fue Carmen quien me sacó de mi melancolía. «Elena», me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi patio, «has pasado por una guerra y has aprendido tácticas de supervivencia que mucha gente necesita conocer. No puedes guardar todo ese conocimiento para ti». Sus palabras resonaron en mí. Pensé en todas las mujeres de mi edad, en todos los hombres que podrían estar enfrentando situaciones similares, sin las herramientas o la determinación para defenderse. Pensé en cómo la manipulación emocional es tan sutil que sus víctimas a menudo ni siquiera se dan cuenta de que están siendo atacadas hasta que es demasiado tarde. Y así nació una idea. Hablé con el director del centro comunitario de Coyoacán, un lugar que frecuentaba para mis clases de yoga. Le propuse organizar un taller gratuito, un espacio seguro para que los adultos mayores pudieran hablar y aprender sobre la protección de su patrimonio y su autonomía. Al principio dudó. «Señora Rojas, es un tema delicado», me dijo, pero yo insistí. Le conté una versión anónima de mi historia y vi cómo su expresión cambiaba de la duda al asombro y finalmente al respeto. «Está bien», dijo. «Le daremos el salón de usos múltiples los jueves por la tarde. A ver qué pasa». Lo llamé el Diario de la Dignidad.
Puse un pequeño anuncio en el periódico del barrio y en el tablón de anuncios del centro. La primera semana solo vinieron 5 personas, incluyendo a Carmen. Pero hablamos. Compartí, de forma anónima, la importancia de documentarlo todo. Les hablé de los poderes notariales, de los juicios de interdicción, de las tácticas de manipulación. Poco a poco, la voz se corrió. La semana siguiente eran 10. Al mes, el salón estaba lleno. Venían hombres y mujeres con historias que me rompían el corazón. Historias de sobrinos que les vaciaban las cuentas de la pensión, de hijas que los presionaban para vender sus casas, de cuidadores que los aislaban de sus amigos. Descubrí que mi experiencia, lejos de ser única, era terriblemente común, y descubrí que tenía una nueva misión. Ya no era solo la contadora jubilada, era una activista, una maestra, una defensora. Les enseñé a llevar su propio diario de la dignidad. Invité a un abogado amigo de Morales para que diera charlas sobre derechos legales. Invité a una psicóloga para que hablara sobre el gaslighting y la autoestima. El taller se convirtió en el centro de mi nueva vida. Me dio un propósito que iba más allá de mi propia batalla. Cada jueves, al ver las caras atentas de mis alumnos, al escuchar sus historias de pequeñas victorias, sentía que mi dolor personal se transformaba en algo útil, en algo que podía ayudar a otros. La herida que mi hijo me había infligido no había desaparecido, pero había cicatrizado. Y sobre esa cicatriz estaba construyendo algo nuevo y valioso. Ha pasado 1 año desde la confrontación en mi sala. Los pagos de Javier siguen llegando con la puntualidad de un reloj suizo. No hemos vuelto a hablar, salvo por un par de correos electrónicos formales para confirmar la recepción de los estados de cuenta que mi abogado le envía semestralmente. He oído, a través de mi prima Guadalupe, que él y Sofía siguen juntos, viviendo en su lujoso departamento, aunque aparentemente han tenido que reducir drásticamente su nivel de vida. A veces me pregunto si él es feliz. A veces me obligo a no preguntármelo. Mi vida, por otro lado, ha florecido de una manera que nunca esperé. El Diario de la Dignidad se ha convertido en una pequeña institución en Coyoacán. Hemos ayudado a más de 50 personas a protegerse, a recuperar el control, a encontrar su voz. Carmen y yo somos un equipo formidable. Ella con su sabiduría histórica, yo con mi precisión contable. Esta tarde estoy sentada en mi escritorio, el sol de la tarde entrando por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailan en el aire. Sobre el escritorio descansa el cuaderno Moleskine negro. Lo abro de vez en cuando, no para revivir el dolor, sino para recordar el camino que he recorrido. Es un mapa de mi propia resiliencia. Paso las páginas, llenas de mi caligrafía ordenada, un testimonio de la batalla que libré en silencio. Llego a la última página, que ha estado en blanco durante mucho tiempo. Tomo mi pluma favorita, la misma con la que firmé el acuerdo que me devolvió la libertad, y escribo una última entrada. No escribo sobre Javier ni sobre Sofía. No escribo sobre la traición ni el dolor. Escribo sobre la mujer que soy ahora. Una mujer de 69 años que encontró un nuevo propósito en las ruinas de su antigua vida. Una mujer que aprendió que la dignidad no es algo que se te da, sino algo que se defiende, a veces con uñas y dientes, y siempre con la tinta como aliada. Escribo que el verdadero patrimonio no está en las cuentas bancarias ni en las escrituras de una casa, sino en la capacidad de decir no, en la soberanía sobre la propia mente y el propio futuro. Cierro el cuaderno y lo coloco en el estante más alto de mi librero. Ya no es un libro de contabilidad de deudas,
es un trofeo de guerra. Miro a mi alrededor, a mi casa silenciosa, llena de recuerdos. No me siento sola, me siento completa. He ganado más de lo que he perdido. Y ahora les pregunto a ustedes, que han escuchado mi historia con tanta paciencia. ¿Fui demasiado dura al usar sus propios recuerdos como un arma contra mi hijo? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por acompañarme en esta historia. Si les ha resonado, si les ha hecho pensar, déjenme un comentario. A veces, saber que no estamos solos en nuestras batallas es el primer paso para empezar a luchar. No olviden suscribirse para más historias como esta. Hasta la próxima.